todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Le estuve dando un vistazo al código de producción de Amazon Studios, Amazon Prime, lo que sea. Para empezar, es un documento interesante en sí mismo, porque hace años que los códigos de producción eran secretos. Según el discurso oficial, el único código de producción que existió en Hollywood fue el código Hays, culpa de la malvada derecha conservadora. Y cuando se derogó el código Hays, pasó a ser un paraíso de libertad de expresión, donde no había más censura y cualquiera podía afirmar lo que quería, a diferencia de la época de la quema de brujas macartista. Dichos paréntesis, por cierto, todas las brujas que quemó McCarthy te convertían en sapo, de cierro paréntesis. Pero bueno, ese es el discurso oficial. Oficialmente no existen los códigos de producción, por eso es interesante que una compañía haya publicado el código de producción. Lo estuve viendo, tengo que aclarar una cosa. Esto ha pasado por unas 4 traducciones, lo que le voy a decir. O sea, ¿se acuerdan de esa chica que cantaba canciones pasándolas 20 veces por el traductor de Google? Bueno, esto es algo así, o sea, conviene tomarlo con pinza, lo que estoy citando no está escrito así como lo estoy diciendo. Esto pasó por 4 traducciones, decía. Lo pasé del inglés al castellano, esta probablemente es la menos importante. Traduje los eufemismos, para entender a alguien que está hablando con eufemismo, con saber inglés no te alcanza. Y a veces algunos eufemismos no son obvios. Por ejemplo, grupos raciales tradicionalmente subrepresentados, oprimidos por la cultura supremacista blanca, quiere decir negros. Ese es obvio, pero hay veces que el eufemismo, ¿de quién está hablando? ¿De qué está hablando? A veces no es obvio. 3, todo el documento está lleno de preguntas mafiosas. ¿Estás seguro que no? ¿Te fijaste si no estás incluyendo un personaje que tiene estas características? No te están diciendo no incluyas estas características. Las órdenes están disfrazadas como si fueran preguntas, como si fueran consejos. Voy a hacerte una recomendación que no podrás evitar. O sea, está escrito en ese tono mafioso. Yo he eliminado todas esas preguntas mafiosas, lo he convertido en lo que son, órdenes, imperativos. Y la última, pero no menos importante, tenemos el problema de la neolengua, que no es lo mismo que un eufemismo. Un eufemismo, el autor del código pensó negros, pero dijo grupos subrepresentados, tradicionalmente oprimidos. Simplemente es como un mensaje cifrado. Si convirtió las H en B, tenés que convertir las B en H. El código de descifrado es el inverso. No pasa lo mismo con la neolengua, con la jerga, con la sanata ideológica, porque esta presupone un marco conceptual ideológico que no se corresponde a nada con la realidad. Entonces, fíjate si no estás teniendo sesgos de machismo benévolo interiorizado por una cultura heteropatriarcal cisgénero. ¿Qué? O sea, en estos casos, salvo que los podamos considerar eufemismos, que estén hablando de algo concreto, simplemente preferí ignorarlos, las reglas que simple son sanata de neolengua. No está diciendo nada que se corresponda con la realidad, y si está diciendo algo que se corresponda con la realidad, yo no lo entendí. Así que en estos casos preferí simplemente omitirlo. Aclarando que esto que estoy leyendo no es una cita textual. Para empezar, en ningún momento le llaman a esto un código de producción. Son las reglas DIA, D, E y latina A, que son una evolución del viejo código DAI, D-I y latina E. Supuestamente son consejos para crear una comunidad
más inclusiva, más diversa. En ningún momento le llaman a esto el código de producción. O sea, ya de por sí, llamarle a esto el código de producción de Amazon, estoy traduciendo un eufemismo. El documento en ninguna parte te dice que esto es un código de producción de cine. El mismo título que le puse a este video, estoy traduciendo un eufemismo. Hechas estas aclaraciones, vamos con esto que creo que tiene mucha tela para cortar. Los cambios de sexo, raza, sexualidad o discapacidad tienen que hacerse para cumplir con los criterios del código de producción y no por otras razones. Así es como tenemos, por ejemplo, estas cosas ridículas como una Ana Bolena negra, etcétera. Rigor histórico, razones artísticas, nada de eso importa. El código de producción tiene una prioridad absoluta. La segunda regla es interesante, en buena medida contradice la primera, porque nos refleja la mentalidad de estos tipos. Dice que si no hay una razón para que un personaje sea discapacitado, homosexual o algo que no sea evidente a la vista, si no lo vas a usar para nada, no lo menciones, porque vas a crear una complicación inútil al momento de las elecciones de casting. Por las políticas de los sindicatos de actores y similares, si un personaje es homosexual, tiene que interpretarlo un actor que dice ser homosexual. Si un personaje tiene una discapacidad, lo tiene que interpretar un actor que tiene por lo menos alguna discapacidad, no sé si no es específica. Y fíjense que, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque te muestra claramente esta regla. Esto es un documento principalmente para uso interno, aunque está de acceso público. Te muestra que estos tipos no creen una palabra del mensaje. Estos son reglas para lidiar con bandas de extorsionadores que les están cobrando protección del modo más barato posible. O sea, si no es imprescindible meter a estos tipos en la película, no lo meta de gusto. Le están dando a los que están produciendo. Digo que es interesante esta regla porque te refleja la mentalidad. Las mujeres tienen que ser representadas como poco atractivas. Los personajes del abecedario no pueden definirse únicamente por sus preferencias sexuales. Y adviértase el doble pensar orwelliano de esta norma. Te están diciendo, el personaje del abecedario que metiste en tu historia únicamente para cumplir con este código de producción, o sea, la única razón de existir de ese personaje es que sea homosexual o lo que sea, tenés que tratar eso, la única razón por la que existe ese personaje, tenés que tratarlo como si fuera algo que no tiene importancia. O sea, adviértase el doble pensar orwelliano, literalmente, de esta regla. Los personajes con discapacidades no deben ser infantilizados ni presentados como asexuales. Los personajes del abecedario no tienen que ser mostrados en ocupaciones consideradas propias del otro sexo. Digamos, un gay manicura, una lesbiana que trabaja en una fundición. Hablando de doble pensar, fíjense que cuando se trata de cumplir con los chantajes de las organizaciones de degenerados, de repente hay trabajos propios de mujeres y hay trabajos propios de varones. Cosa que si uno lo dice en cualquier otro contexto sexista, misógino, antifeminista, fíjense el doble pensar. De repente pasa a haber trabajo propio de hombre y trabajo propio de mujeres cuando se trata de representar no hombres, mujeres normales, sino homosexuales. Todo personaje femenino debe ser descrito de un modo que al menos deja abierta la posibilidad de que es lesbiana. O sea, en cualquier cosa que produzca Amazon, hay dos clases de mujeres, lesbianas y dudosas. Y eso es todo. Y creo que Disney y los otros deben tener reglas parecidas. No existe ninguna mujer normal. Esta es la razón, por cierto, por la que ya no hay más finales románticos en las películas. ¿Se acuerdan los viejos finales donde los buenos derrotaban a los malos y el muchachito y la muchachita se besaban con el sol atardeciendo
como telón de fondo, eso ya no existe más, porque eso deja claramente que la mujer es heterosexual y eso no lo puede mostrar más. Podés tener una especie de final romántico, implícito, disimulado, pero sin que esté claro que estos son pareja. Si un personaje es una mujer negra, esto no tiene que ser usado para nada en la trama, o sea, es una mujer negra. No hay que implicar nada, no hay que usarlo para nada en el argumento eso. Lo mismo con los discapacitados. Si un personaje es discapacitado, esto no tiene que ser usado para nada en la trama. Yo esto lo había notado, pero creí que era simplemente mala escritura. Creí que los guionistas eran de madera. Por ejemplo, si me estableces que un personaje es rengo, es ciego, lo que sea, ok, estoy esperando que más... En la jerga de la escritura se dice que sembró el guionista. Estoy esperando a que coseche eso que sembró. Qué sé yo, hay una escena donde los buenos tienen que huir y tienen que tomar la decisión de abandonarlo al rengo o quedarse a esperarlo que viene rezagado o esperarlo y quedarse a pelear. Que lo use para algo eso que estableció, pero no, te aparece un personaje caminando muleta, miren este personaje rengo, primer plano de la muleta, tenemos un rengo en la película, ¡yay! Y nada más. Ejemplo concreto de esto, Shazam, por ejemplo, donde tenemos siembran algo que nunca cosechan. Roles domésticos. Los padres de familia tienen que ser representados como unos idiotas completamente inútiles. Un hombre no puede rescatar a una mujer, esto lo ha notado mucha gente, porque hay veces donde la reescritura del guión para evitar que un hombre rescate a una mujer, por ejemplo, en la Sirenita live action es total, tan forzado, tan completamente antinatural el modo en que está filmado, que claramente eso fue para evitar la escena donde el hombre rescataba a una mujer. Los personajes del abecedario tienen que ser representados como padres ejemplares. Y nota a pie de página de esto, las narrativas que incluyen abuso, acoso, violencia sexual, esos crímenes solamente pueden ser cometidos por hombres blancos heterosexuales. Y mejor todavía, deben ser eliminadas de la trama. Esto es lo que más me llamó la atención, es tener... porque, por ejemplo, cuando se estrenó esta película de porquería, El sonido de la libertad, que yo pensé que todos los escritores, todos los críticos de los más media que fingían estar rechazando esa película, yo creí que estaban haciendo teatro si tiene la bajada de línea de ellos. Todos los pedófilos son hombres blancos heterosexuales abusando de niñas latinoamericanas o asiáticas, y el FBI son gente muy buena, o sea, la gente que en el mundo real sigue escondiendo la lista de clientes de Jeffrey Epstein. Esa gente son muy buenos, están luchando para liberar a estos pobres niños víctimas de los malvados hombres blancos. Yo pensé, que este tipo, si tiene la bajada de línea de ellos, ¿por qué les cae mal esta película? Pero leyendo esto me doy cuenta que no, esa película está en el límite de lo tolerable, está en el límite de lo aceptable. La bajada de línea es, esto no existe, de esto no se habla. Esa es la bajada de línea. Un personaje femenino no puede ser representado principalmente como madre. Cuando un anciano que requiere cuidados es presentado en la trama, el proveedor de cuidados no puede ser un hombre blanco heterosexual. No puede ser un hombre heterosexual, no especifica raza acá. Sobre el humor, un negro homosexual no puede ser el alivio cómico. Solo se puede hacer humor contra los hombres blancos. Reglas sobre los negros. Los negros no pueden ser representados como perpetradores ni como víctimas de violencia, especialmente de violencia de pandillas. Esa salvedad está interesante, ¿eh? No pueden ser mostrados en situación de consumo de drogas, adicciones en general o promiscuidad sexual. No pueden mostrarse familias negras rotas, madres solteras, ni familias negras que estén pasando por un momento difícil en la vida por la razón que sea. O sea,
Las familias negras tienen que ser familias perfectas, impecables. No se puede mostrar a un negro en una profesión vinculada a entretener a otros. Actor, por ejemplo, hablando de doble pensar, esta es una regla bastante curiosa. Regla sobre los latinoamericanos. Los latinos tienen que ser presentados únicamente como ciudadanos norteamericanos, nunca como extranjeros, nunca como inmigrantes. No se puede mostrar inmigración ilegal. Los latinos tienen que ser mostrados en familias multigeneracionales, o sea, el abuelo, el bisabuelo, los cuñados, o sea, y todos norteamericanos. A lo sumo, el tatarabuelo puede ser inmigrante. No se puede mostrar personajes latinos en situación de violencia, muy especialmente vinculadas a la inmigración ilegal. No se puede mostrar a los latinos como timadores, como charlatanes, como estafadores, y no se los puede mostrar como sexualmente atractivos. Reglas sobre los chinos. Tienen que ser mostrados como hombres sexualmente atractivos, a la vez que interesados en matemáticas, ciencia y tecnología. No tienen que hablar en inglés con acento, el chino tiene que hablar, no, porque esto te indica que acaba de llegar a Estados Unidos, tiene que hablar en inglés de modo perfectamente fluido, perfectamente como si hubiera nacido ahí. Las mujeres no deben ser representadas como ingenuas, vulnerables o silenciadas por su cultura. Y los chinos no pueden ser mostrados como peligrosos, malvados o como una amenaza para otros. Personajes de Medio Oriente y Norte de África. No deben ser mostrados en actos de violencia, especialmente vinculados a terrorismo o extremismo religioso. Para la izquierda, el fanatismo religioso significa cristianismo, nada más. Y para la derecha, fanatismo religioso significa Islam. Esto creo que está claro. Si hay un grupo que, digamos, un ejército que no es ni cristiano ni musulmán, que está tratando de reducir a escombros y masacrar a una ciudad de 2 millones de habitantes porque un estúpido dios de la edad de bronce les dijo que esa es su tierra prometida, por ahí son un poquito exagerados, reaccionaron de un modo un poquito desmedido, pero fanáticos religiosos, no. Fanático religioso significa, para la izquierda significa cristiano y para la derecha significa musulmán. Ninguna de las dos bandas de payasos rivales le va a llamar a eso fanáticos religiosos. No deben ser mostrados como asquerosamente ricos, ni tampoco como extremadamente pobres o como refugiados, o sea, las únicas dos clases de árabe que existen en el mundo real. Los hombres no deben ser mostrados como depredadores por naturaleza, ni las mujeres como reprimidas sexualmente. Nota, adviértase que lo que está explícitamente prohibido en este caso es obligatorio en el caso de los blancos. Los blancos pueden ser únicamente mostrados, las mujeres como reprimidas sexualmente y los hombres como depredadores naturales. Los árabes no deben ser mostrados como buenos por simpatizar con valores occidentales o por apoyar la aplicación de la ley. Reglas sobre los indios americanos. No pueden ser representados como violentos ni ser los antagonistas. No pueden tener habilidades místicas o conocimientos especiales de la naturaleza solo por su raza. Por cierto, adviértase, acá hay una diferencia interesante. En Disney, esto mismo que en Amazon está prohibido es obligatorio. O sea, es como que tienen una bajada de línea todos medio parecida, pero después cada uno tiene su librito, tiene su propia bajada de línea ideológica. No pueden ser personajes secundarios en una historia protagonizada por blancos. Representación basada en locaciones. Acá dan como 10 reglas, pero se las puede resumir todo en una. Cuando estés filmando una película que transcurre en un lugar y en una época donde no había blancos, sé históricamente riguroso, sé históricamente adecuado. Si no, no. O sea, es simplemente eso. No hace falta meterme en regla por regla. Reglas sobre los viejos. Personajes mayores de 60 años no pueden ser todos hombres.
Los personajes mayores de 60 años deben ser representados del mismo modo que todo el resto. Los personajes mayores de 60 años tienen que ser representados trabajando, saludables, haciendo ejercicio o viajando, o sea, como si fueran jóvenes, ¿va? Cualquier desventaja física o mental debe ser mostrada únicamente si es imprescindible para la trama. Esto es tolerancia y no lo que prefieren. Es algo que se tolera, no que se apruebe. Y estas desventajas no pueden ser mostradas como tema humorístico. O sea, el viejo que escucha mal y malinterpreta lo que dijeron. El tópico humorístico del viejo verde está prohibido y no se puede mostrar una mujer joven casada con un hombre mucho mayor que ella. Sobre la religión, las creencias religiosas de un personaje deben establecerse por breves líneas de diálogos, elementos visuales y no deben afectar el comportamiento del personaje. O sea, la religión tiene que ser mostrada como algo completamente inútil y puramente decorativo. Qué sé yo, no puede un personaje, le ofrecen participar en un robo a un banco y dice, no, la Biblia dice no robarás. Y yo creo en lo que dice la Biblia, así que no voy a participar en este robo. La religión tiene que ser mostrada como algo completamente inútil, como algo puramente decorativo. Los sacerdotes cristianos tienen que ser mostrados como pervertidos o como hipócritas. El extremismo y la violencia religiosa tienen que ser representados como algo único y exclusivo del cristianismo. Sobre los trabajos o empleos, hay que tratar de no mostrar hombres blancos en trabajos prestigiosos. Las mujeres no pueden ser representadas como sin empleo, en puestos subalternos, digamos, secretaria, en roles femeninos como enfermera, maestra, maquilladora, etc. Fíjense que en esto que es un documento para consumo interno, le llaman a estos roles femeninos. No estereotipos sexistas tradicionales de una cultura opresora, o teniendo poca influencia o poco talento en su profesión. No se debe mostrar árabes vendiendo licor, latinas mucamas, asiáticos tintoreros y similares. Y los discapacitados no pueden ser presentados como desempleados en trabajos que resalten su discapacidad o mostrar la discapacidad como una dificultad a superar, o sea, como lo que la discapacidad es por definición, una dificultad para hacer una cosa. Este es el código de producción de Amazon, repito lo que dije al principio, estos son paráfrasis, esto no está redactado así, dejo el link en la descripción para el que se la rebusque con el inglés y quiera leer el texto original. Y alguien se estará pensando, muy probablemente, bueno, ¿y qué sí se puede filmar? ¿Qué podés filmar siguiendo estas reglas? Nada. Por eso yo simplemente ya no estoy viendo más estrenos. Ya ni me molesto. Ya ni me molesto. Por ahí veo alguna cosa que por ahí pienso, bueno, esto puede, sin ser gran cosa, esto puede llegar a ser entretenido, puede servir para matar un par de horas. Pero no espere más que eso, porque con estas reglas no se puede filmar nada. Estamos en el equivalente de lo que la Unión Soviética llamaba realismo socialista. Cada línea de un libro, en el caso de los escritores, tenía que ser adecuada a seguir la bajada de línea ideológica del partido. Esto es lo mismo. Por eso hay máquinas escribiendo los guiones. Si el código de producción te escribe el guión, ¿por qué no lo vas a poner? No vas a programar una computadora con el código de producción, decirle, escribime una película de superhéroe siguiendo estas reglas, y apretar una tecla y tenés el guión. ¿Por qué no lo va a hacer una máquina? Esto es lo que quería comentarles, lo que quería mostrarles. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.